Bueno, 20:03, última hora de programación de la UNE, última hora de Fuera de Órbita, y no por eso menos importante, todo lo contrario, paralela al resto de las horas. No hay por qué una tiene que ser mejor que la otra, Vic, ¿te parece? Pero lo que caracteriza a este bloque, a lo que caracteriza al momento que vamos a transitar ahora, lo va a explicar Vic Rubino a continuación. Vic Rubino, por favor. Muchas gracias por ese pase tan prolijo y dedicado. Jaja. Lo hemos adelantado, ya hemos spoileado con quién vamos a estar hablando. Ya hay una conexión ya establecida, digamos. Él es el médico veterinario que vos decís, ¿quién primero se te viene a la mente porque lo viste en tal o cual lugar, que sabés que esa palabra es confiable, que vos decís, viste cuando decís, tengo que buscar información, tengo que conseguir data, ¿dónde voy? A esa fuente. Estamos con el doctor Romero, médico veterinario. Juan, ¿estás por ahí? ¡Vamos! Estoy por ahí, Vic. Hola, Franco, ¿cómo están ustedes? Hola, doctor Romero. Che, qué presentación, me van a poder hacer poner colorado. Y bueno, pero has hecho mérito para eso también. Ya en bastantes lugares estás. El año pasado he estado en 5 radios, 2 canales de televisión y en el portal más importante de la Argentina escribiendo un promedio de 5 artículos por semana. No, claro, hay un gusto ahí, además de por tu profesión en sí, por el contacto con los animales, también hay un gusto por la comunicación también. La divulgación, claro. No tengas ninguna duda. De hecho, tengo 2 hijos periodistas en los medios de comunicación y formados como periodistas, uno de ellos en un medio internacional. Tremendo. Juan, ¿cuántos años de actividad ya llevas? 48. Tremendo, tremendo. Y 40 y 41 por ahí, presencia en los medios de comunicación. Y escúchame, ¿y de chiquito vos decías, voy a hacer esto el resto de mi vida? ¿O cómo se dio? No, si tenés un minuto de tiempo te cuento. Tenemos todos los minutos. Lo que yo creo que se transforma en cómo se construye una vocación o de dónde surge una vocación. Cuando era muy chico, yo nací en un conventillo de la calle Godoy Cruz, no de la calle Olavarría, como dice el tango, en el barrio de Palermo, donde vivía toda mi familia, cada uno en una habitación, cocinando en una cocina común, bañándose en un baño común, y cada uno aportando al alquiler general. Eso en mi país se llama conventillo, aunque sea familiar. Bien. Fue una vida maravillosa, porque yo conviví toda mi infancia prácticamente con todos mis primos y con el galleguito de abajo, el hijo del gallego del almacén, que era parte de nuestro entorno de primos, por decirlo así. Una abuela que contaba cuentos a las 7 de la tarde, recién bañadita con olor a heno de Pravia, se juntaba con los 6 cachorros, y cuando el cuento era interrumpido por el llamado de la mamá de cada uno de nosotros, que decía comer, porque comíamos en cada habitación, suspendía el cuento y al otro día lo retomaba como hace la televisión. Tremendo. Como ponerle pausa a una serie. Escenas del capítulo anterior. Claro. Mi abuela analfabeta nos enseñaba, por ejemplo, a hacer teatro. Ajá. Pero nos dictaba las obras de teatro, que cuando vos las buscás ahora en internet, que está todo, te dice popular obra española de autor anónimo y de cultura popular. Tremendo. O sea, esto es interesante saberlo, porque mi abuela no podía escribir ni leer. Entonces lo había memorizado y se lo había pasado a su mamá y a su abuela o cosa por el estilo. Así fue mi infancia. Y en mi infancia yo tenía un tío, el tío Leido, siempre hay un tío Leido en la familia, que era bibliotecólogo, y era el jefe de la Biblioteca de Ciencias Económicas. Y él era un tipo genial, maravilloso, al que recuerdo con muchísimo cariño, que él me decía, usted tiene que ser abogado y jurisconsulto. Ajá. Y entonces yo repetía como un loro a los 4 años que, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Abogado y jurisconsulto. Bueno. Nunca supe a esa edad qué significaba ello, pero yo le daba la satisfacción a mi tío. Pero con mi prima, una de las primas que convivía con nosotros, atendíamos los gatitos de las bodegas Giol que estaban enfrente, nos cruzábamos
y les curábamos los ojos, les curábamos las heridas, les llevábamos de comer y demás. Ahí empieza la historia. Pero además, fantaseábamos con una caja de zapatos haciendo un hospital de panaderos. ¿Sabes lo que es un panadero? Son esas inflorescencias que andan dando vuelta, que son como si fueran un rayo gigantesco, o sea, gigantesco del tamaño de una pelotita, Sí. todas con pelitos. Las que se Y soplan. con un centro. Sí, claro, pero Claro. es vegetal. Sí, Pero sí, en total. la fantasía de chicos, para nosotros, cuando tenía uno de esos rayitos quebrados, lo internábamos en ese hospital que habíamos fabricado en una caja de zapatos con sala de internación, Sí. admisión, etcétera. Tremendo. Nos divertíamos como locos. Pero menuda tarea también la de reparar un... No, que no lo reparábamos nunca, vos quedate tranquilo. Claro. Era todo fantasía. Bueno, más allá de esto, mi abuela nos contaba cuentos de su abuelo, sería mi bisabuelo. Mi bisabuelo murió en 1910. Mi bisabuelo era mierero. ¿Qué es la miera? La miera es, por definición de la RAE, Sí. el producto de la destilación del enebro. Es una resina Ajá. de una conífera que en la población de donde nació mi padre y donde era mi abuela, abunda. Y mi bisabuelo, que era mierero, tenía mulos con zurrones, con seta, que son unas alforjas a los costados del mulo, Ujú. con los cuales recogía las ramas de enebro, y Sí. hay un proceso que yo tengo estudiado porque me fascina mis orígenes, donde enterraba y quemaba y daba calor a estas ramas, y por un proceso de destilación sacaba la miera. La miera que produce el mierero, que era mi abuelo, la envasaba en tinajas, Ajá. y esas tinajas las ponía en sus zurrones y salía a venderlos. Ahora, Vic y Frank, Sí. ustedes se preguntarán, como toda la audiencia, ¿para qué miércoles sirve la miera? No, desesperado La estoy por miera- saber. La miera cura heridas de esquila de oveja. No, tremendo. Mi bisabuelo, sin saberlo yo, fabricaba y vendía productos veterinarios. Mira vos. Tenés... Pero, del otro lado, yo soy hijo de una madre calabresa. Ajá. Bien. Su abuelo era guardaparque en La Sila, un parque nacional ahora de Calabria. Ujú. Bien. Pero mi abuelo, su papá, era cuidador del zoológico del que yo fui director. Cuando estás destinado Ahora que astrológico... todavía no termina la historia. No, sí, así es. Mi abuelo paterno, devengado en verdulero, o sea, el marido de la señora cuyo papá, o sea, mi abuela era mierero, Sí. mi abuelo paterno, devengado en verdulero en la Argentina por esas cosas de la vida, su oficio era talabartero de caballos. Ajá. A ver, si tengo un abuelo talabartero de caballos, Sí. otro abuelo cuidador del zoológico en el que yo me crié, Sí. en el backstage del zoológico de Buenos Aires me crié, del que fui fundador de la cooperadora y director después. Y vi un bisabuelo mierero, fabricante y vendedor de productos veterinarios, y otro bisabuelo guardaparque. ¿Qué cree que fuera, abogado? No, no había Claro. forma. O sea, no te quedaba otra, pero desde el punto de vista de la sensibilidad. Si vos me preguntás, mi animal favorito son las mulas, son los burros. Tengo una parte de la biblioteca de mulas y de burros. Nunca trabajé con ellos, pero me fascina como animal. Tengo Ajá. burros y tengo mulas, pero digamos, no soy el médico de ellos. Mi vida fue para la clínica de animales pequeños, fue para otro lado, pero me fascinan ese tipo de cosas que tienen que ver con la raíz y tienen que ver con el entorno. ¿Cuánto de genético hay en esto? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto hay de ambiental? No lo tengo idea. Lo que sí te puedo asegurar, y que en esto, créeme, mi profesión es una pasión, no es una profesión. Ya a esta altura del partido te lo puedo decir con conocimiento de causa. Después de 48 años ya no me peleo más con mi profesión, no me divorcio de nada. Tremendo. Te mueve el cuerpo solo, me imagino. Hay algo que yo escuché en todo esto que vos dijiste. Se me ocurren dos preguntas y hay un sujeto tácito que es que para cuando el libro, digamos, ¿no? Porque escuché tu relato recién y tuvo creo que tuvo
algo similar a lo que me podría imaginar que eran los relatos de tu abuela también, digamos. Hubo un sentí ocultamiento de algo, hubo un plot twist, hubo de todo en ese Hay un relato. amor por el relato que claramente ha venido de tu abuela. Claro, no tengo ninguna duda. Y vos fíjate que esto es heredable, me parece. Heredable y ambiental, porque mis dos hijos periodistas, me siento orgulloso de su dicción. Y te diría, de 3 de mis hijos, que los 3 escriben de maravilla. Y entonces yo digo, ¿todo esto será genético o tendrá algo que ver con lo ambiental? Pero por lo menos, si bien no hay ninguno de mis 5 hijos que sea médico veterinario, sí sigue la tradición de la comunicación. Tremendo. No sé por dónde ir porque se abrieron ¿Querés que pregunte unas yo? puertas tremendas. creo que hay vos dijiste la palabra sensibilidad, ¿no? Y eso bueno, nada, se hace notar y también ¿qué iba a decir? Ay, se me fue, perdón, Vic, dale vos. Bueno, relevo yo. Quiero preguntarte porque actualmente me parece que, bueno, nosotros tenemos 31 y 32 años y hay una cuestión generacional común que es nuestros hijos son nuestros animales de compañía, básicamente, porque por lo menos yo la maternidad no me la he planteado más que mirar a mi gato y decirle hijo. Pero ¿por qué animal de compañía y no mascota? Primero porque la palabra mascota, yo le creo mucho a la RAE, Sí. la Real Academia Española, porque hablamos castellano, español, no sé, argentino, básico, como quieras, pero hay que darle significado y significante a las palabras. Y cuando le das significado y significante a las palabras, mascota es igual talismán. Es lo mismo un pibe que acompaña a Independiente o a Racing, a River o a Boca de la mano de cualquier crack de fútbol, que tu perro. Porque o que la medallita que tenés colgada. Claro. O, viste, cuando hacen estos concursos de televisión que la gente dice, ¿qué tenés en la mano? Tengo una foto de mi tatarabuelo, un daguerrotipo que heredé y que me da suerte. Bueno, a mí mi perro ni mi gato me dan suerte. Para mi perro y mi gato son compañías, son afectos, son individuos sensibles y sintientes, no mesas de luz que ladran, que han compartido o comparten mi existencia, mi paso por esta vida, de la misma manera y con jerarquías parecidas, porque si no empezamos a hablar de una cuestión judeo-cristiana que yo no comparto, a pesar de haber sido educado en un colegio católico y sentirme de alguna manera culturalmente cristiano. No es verdad que somos superiores. ¿Quién te la dijo esa? ¿Quién te la hizo creer? Y además, me parece que el que escribe la historia es el que define que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, lo hizo blanquito, lo hizo con el pelo largo y la barba Ojos larga, celestes. según tenemos. Y no es verdad, porque Lucy, nuestra verdadera antecesora, era negrita y petiza. Y tenía cosas nuestras, no Lucy solamente, sino hay una caminata que a lo mejor la vida me premia y yo puedo ir a verla alguna vez. Hay un lugar en África que se llama Londonlosi, donde quedaron las huellas marcadas, gracias a la lava volcánica, de una caminata de un padre con su hijo, que tiene más o menos 1 millón de años. ¿Y sabes qué marca esa caminata? Que el hijo pisaba sobre la pisada o la huella del padre jugando. O sea, que nosotros somos unas hormiguitas, ustedes en la radio pública de la provincia, yo del otro lado con un aparato extraño que inventó el ser humano y que lo llama teléfono celular, pero en realidad esta especie ya jugaba y se divertía y tenía emoción y tenía ternura hace muchos millones de años. Entonces, fíjate que eso engancha con una frase que aprendí en el zoológico. Los rinocerontes tienen 30 millones de años sobre la Tierra como tales. Mi abuelo, sano, calabrés, semianalfabeto, cuando vino la segunda vez a la Argentina, la primera vez vino en el año 1907, se fue en el 14 a hacer la guerra, se enamoró de Dillon de Baja
porque tenía heridas múltiples en la guerra y además lo metieron en el campo de concentración, una vida muy sacrificada la de mi abuelo. Seduce a mi abuela, la deja embarazada, se casan obviamente, la deja embarazada y creo que al nacer mi madre viene a la Argentina a hacer la América. Cuando hace la América, ¿dónde iba a laburar? En el zoológico, si lo único que sabía era cuidar animales. Y con el tiempo, él trabajó en el zoológico entre el 22 y el 65, 1922-1965. 40 años. En el zoológico se hace muy amigo de María de los Ángeles Mantecón, que era la bióloga del zoológico y que estaba empecinada en que los rinocerontes tuvieran cría. Los rinocerontes se llamaban Marta y Archibaldo, parece que Archibaldo un lunes la sedujo a Marta, y meses después nace Chicha. Chicha muere con 30 años en mi gestión, pero nace cuando mi abuelo estaba en el zoológico. Wow. Y Chicha, todas las noches, durante mi gestión, yo tenía un vehículo y estacionaba de culata en una cochera cerca del despacho que enfrentaba el recinto de la rinoceronta. Todas las noches yo encendía las luces, calculaba me iba a las 8 en invierno, encendía las luces de mi Renault 12 Break, y en mi primer día tomé la costumbre de pedir unas zanahorias en el economato, me acercaba, la llamaba y le decía, Chicha, Chicha venía. Cuando se avivó que Chicha estaba relacionado con la zanahoria, comía su zanahoria, se la daba con la mano izquierda y con la derecha le rascaba la cabeza. Chicha entornaba los ojos. Chicha tenía una piel, como todo rinoceronte, de unos 2 centímetros de grosor. Entonces yo hice esta siguiente cuenta un día que se ve que no tenía nada que hacer y me puse a hacer cuentas. Si el ser humano tiene 2 millones de años sobre la Tierra y los rinocerontes 30 millones de años, la ternura tiene 28 millones de años más que el ser humano sobre la Tierra. Dejémonos de joder con esto de que somos los únicos inteligentes, somos los únicos tiernos, somos los únicos buena gente, porque mirá cuántos jodidos hay dando vuelta que nos viven embromando la vida. Creo que los ejemplos no tenemos que mirar nada más que para el costado en la República Argentina. Total, entonces, sobradas son las pruebas que no es... No te jode un rinoceronte, te jode otro ser humano. Claro. Entonces, lo que yo digo es, esto me merece el mayor de los respetos. Sí. Cuando yo tuve la suerte en mi vida de ver uno de los 4 rinocerontes de Sumatra que hay en cautiverio en el mundo, y ver cómo respondía a su cuidador con un grito de amor, por decirlo así, digo, la pelota, yo estoy viendo un bicho que tiene 30 millones de años, aquí igualito, y establece un grito determinado frente a un estímulo que podía ser la zanahoria en este caso, que creo que era una zanahoria en aquel entonces, porque parece ser, te paso el dato, Vic o Frank, por si alguna vez se encuentran con un rinoceronte, parece que les gustan las zanahorias. Buen dato. Es tremendo el dato. Es un dato, porque alguna vez en tu vida te enfrentas a un rinoceronte a la vuelta de la esquina, ¿qué haces? Le ofreces una zanahoria, como todo el mundo lleva en el bolsillo siempre una zanahoria. No, el rinoceronte es un animal increíble y no me puedo imaginar imponente, lo que debe ¿no? ser poner la mano encima y tocar la textura de la piel. De lo majestuoso de ese contacto. No tenés idea, además, ¿sabés lo lindo? Yo estuve en África, tuve la suerte, y una noche de luna nos lleva el Ranger a la 1 de la mañana a una planicie que debería tener unos 700 metros de largo por unos 400 de ancho, y allí en el fondo se veía una mamá y un rinocerontito bebé. El rinocerontito bebé es un bebé. O sea, el cuernito, que no es un cuernito, chiquitito, y saltando como si fuera un cabrito en 4 patas, y la vieja, de alguna manera, conteniéndolo. Lo único que faltaba que le dijera, portate bien. Tremendo. Es decir, tranquilo, quieto. Era una sensación maravillosa con la que la vida me ha premiado, ¿viste? Y por suerte tengo buena memoria, y esa memoria emotiva la puedo traer cuando quiero y volver a disfrutar el momento. Muchas gracias. Sí, compartirla con nosotros también. Juan, yo te quiero cambiar un instante de tema porque Dale, hay un universo que a mí me llama mucho la atención, que me ha tocado suscitar, experimentar, vivir, que es el momento en el que yo decidí que
tener un concubino mamífero, ¿no? Que fue un impulso, la verdad que poco premeditado, completamente poco premeditado, donde mis manos me llegó un WhatsApp diciéndome ¿querés un gatito? Y no me di cuenta qué pasó y yo ya había respondido que sí. Y ya tenías el gatito en las manos. Y ya estaba movilizándome y yéndolo a buscar y teniéndolo en casa. Y si vos... nada, ¿qué impresiones, qué pensamientos tenés alrededor de esa instancia? ¿Cómo? ¿Lo seguís teniendo? ¿Seguís conviviendo con él? Sí, claro, lo adoro, lo amo. Le hizo una canción. Y tu vida cambió, y cambió para bien. Mirá, me viene a la memoria las palabras de un señor muy mayor en un geriátrico de Doncelar, dependiente creo del Centro Gallego, que le hicimos un reportaje hace muchos años y dijo, mirá, yo soy autoválido, salgo de acá, hacer las compras, puedo tomarme el tren, irme a Buenos Aires, ver a mis hijos, ver a mis nietos, a veces me vienen a visitar, pero el único ser que depende de mí es este gato. Y esto me conmovió, porque dice, por este gato yo me levanto todas las mañanas, le cambio la piedrita sanitaria, le doy de comer, lo acaricio, charlamos, hablamos. Y mi pregunta es, más allá si hijos o no hijos, y sin caer en la locura de hablar con perros muertos. Sí, total. Estamos hablando de seres vivos que conviven con nosotros y se vinculan con nosotros afectivamente. ¿O acaso tu gato es indiferente a tu presencia o es indiferente a si abrís la heladera y sacás un pedacito de algo rico o dejás la heladera cerrada o no le das comida o no le das agua? Yo te puedo asegurar que veo cosas en el consultorio que me llaman la atención. El otro día, alguien en el dispenser que está en la sala de espera de agua, fue a tomar agua. Y parece que un perro que estaba esperando tenía sed. Y miró el dispenser y empezó a lamerse la boca, y era para filmarlo, porque le estaba diciendo, convidame porque tengo sed. Más claro, echarle agua, digamos. Entonces, evidentemente, si alguna vez un animal llega a hablar, nos vamos a sorprender en lo que nos va a decir, Tremendo. Sí, mi gato tiene todo un espectro de emociones que, bueno, al convivir, obviamente, quien tenga animales de compañía y conviva me va a acompañar en este tipo de pensamiento, ¿no? Pero tiene todo un espectro de emociones. No sé, un día es un cabrón de aquellos, otro día es una bola de dulce de leche. Es como yo en mi adolescencia, digamos. No sé, hay algo también de convivir. No sé si me acompañás en esta idea, Juan, yo medio te lo consulto, pero hay algo de la convivencia que nos hace paralelos. Si se toman cosas el uno del otro, puede ser pero que no se dé... ninguna duda. Observar en la calle perros jóvenes cuyos tutores sean personas de edad. Y fíjate a qué ritmo camina el perro. Y fíjate cuál es la velocidad de todo tipo de ese perro. Y vas a ver que es en paralelo. Y así sucesivamente lo que se te dé la gana. Tremendo. Yo quiero preguntar justamente, porque bueno, has creado en la Universidad Arturo Jauretche el primer observatorio del vínculo humano-animal, y te quería preguntar por eso lo que has investigado, digo, lo que más te llama la atención, y también la comunicación, ¿no?, que se establece, porque por ejemplo, bueno, yo tengo un gato que no para de charlar, y no asombra que yo no paro de charlar, digamos, y nos pegamos unas buenas charlas y hay una comunicación ahí, y me llama la atención poder ponerle esas palabras. ¿Qué es lo que te llama la atención a vos? Te voy a decir dos cosas. Sí. Primero, acabas de nombrar la Universidad Nacional Arturo Jauretche, me estoy poniendo de pie. Y la segunda cosa, hace estudiar locución al gato, por Dios. O sea, claro, acá le dejamos un lugar. Lo traemos. La creación del Observatorio del Vínculo Humano-Animal nos llevó, por ejemplo, a tener en el Hospital El Cruce el primer perro staff canino permanente en Latinoamérica, en un hospital de alta complejidad. Ajá. Ese perro es un facilitador terapéutico. Acabo de presentar, para febrero se van a presentar 5 diplomaturas.
no una, 5. Una de las diplomaturas tiene que ver con el vínculo humano-animal, es una vinculatura superior, una diplomatura superior que está relacionada con profesionales, pero también hay, para quien quiera con el secundario, tener una información relacionada con este vínculo humano-animal, otra relacionada con el adiestramiento, otra relacionada con la tutoría responsable y los empleados o los médicos veterinarios municipales de todo el país que deban manejar el tema. Es decir, ese observatorio es el embrión de una universidad que es la única que tiene un hospital virtual. ¿Vos sabés lo que es un hospital virtual? Es algo maravilloso. Claro. Un hospital virtual es no joder a la vena de nadie para poner un catéter. Es trabajar con la inteligencia artificial y con la famosa realidad virtual, enseñando a los estudiantes de medicina, y en este caso a los de veterinaria el día de mañana. ¿Por qué? Porque nuestra idea a futuro, no tan lejano, es crear una facultad de veterinaria donde el vínculo y el respeto por la vida sea fundamental. Te puedo asegurar que tenemos los mejores. Tenemos a Mariana Ventosela, que es una investigadora del CONICET, tan vapuleado el CONICET. Yo me imagino No, es tremendo. que cuando alguien dice, bueno, pues Mariana Ventosela está estudiando hace 20 años el vínculo entre el perro y el ser humano. Afuera, ya me lo imagino, ¿viste? Bueno, no está afuera, es una autoridad mundial en ese tema. Tenemos a la jueza Elena Liberatori, que generó el primer fallo donde se considera persona no humana a una orangutana, Sandra, y donde obligó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a mandar a un santuario a Sandra, que es otra cosa maravillosa. Sandra no había visto un congénere en su vida, y cuando ve el primer congénere allí en Estados Unidos, en este santuario, yo tengo una foto que la tengo que transformar en un mural donde están abrazados, pero no sexual, ni sensualmente, ni eróticamente, afectivamente. Entonces, cuando vos ves eso, decís, la verdad, te mirás al espejo y decís, qué hijos de puta que somos, ¿eh? ¿Cómo hemos construido zoológicos? Mirá quién te lo dice, ¿eh? Sí. Que por un lado te dijo que emocionalmente el zoológico a mí me construyó, pero por haber sido director te digo que los zoológicos son el acné a los 50. Están fuera de época. Están fuera de época y hoy en día no tienen ningún sentido de ser. Es tremendo, Juan, todo lo que decís, y es altamente movilizante. Sí, bueno, igual es la historia, es una resiliencia, digamos, ¿no? Tu participación en el zoológico, porque por algo se sucedió y por algo hoy estás en el lugar que estás, digamos. Quiero entender que forma parte de un todo, ¿verdad? Y que... Yo creo que sí. No hubiera sido la misma persona que soy si no hubiera pasado por aquella experiencia. Que desde lo emocional, yo me encontré con 2 cuidadores que habían sido compañeros de mi abuelo. Eso ya afectivamente es muy importante. Me encontré con la rinoceronta que mi abuelo hizo nacer. Tengo las fotos del nacimiento de esa rinoceronta que mi abuelo había sacado con una cámara gradosol. Pero, ¿te acordás? No, vos sos muy jóvenes, ustedes dos tienen voz muy jóvenes. Las cámaras gradosol eran las cámaras más baratas que había, eran de plástico. Y entonces vos tenías que desenroscar el ocular, y obviamente eran con rollo. Mi abuelo era la única que tenía. Sacabas 12 fotos. Como yo no tuve la cámara de mi abuelo y soy un obsesivo grave, un día en un remate me compré una cámara gradosol que la tengo guardada en mi mesa de luz, cual si fuera la cámara de mi abuelo, ¿no? Pero no es la verdadera, lamentablemente. Bueno, ¿qué te iba a decir, Juan? Ya nos anticipaste un poco, pero ¿cuál es tu mirada con respecto al futuro de la veterinaria y del laburo que hay entre el vínculo humano-animal? Porque de todo, yo algo que me llevo de todo lo que me estás diciendo es como que la única verdad está en mirar a la naturaleza, ¿no? Como que de todo lo que tenemos que aprender está ahí, está completamente a mano, y todo lo que venimos haciendo mal como humanos es por perder de vista eso. No tengas duda. Mirá, a veces me llama la atención que la gente me consume y dice,
mi casa está llena de lagartijas, ¿qué hago? Entonces yo tengo una respuesta muy sarcástica, que digo, pregúntele a la lagartija si quiere vivir con usted. Porque verdaderamente nos da asco lo que nos hace bien. Es maravilloso que tengamos lagartijas. Nosotros Claro. en casa tenemos varias familias de lagartijas que las cuidamos como oro porque nos liberan de mosquitos que nos pueden transmitir enfermedades. Total. Entonces, pero además es maravilloso verlas. El otro día una de mis nietas, la que tiene 4 añitos, 3 añitos para 4, se quedó mirando fascinada una lagartija que estaba al lado de una luz y la vio petrificada y de golpe la vio como se comía una mosca o un mosquito, no me acuerdo qué. Y me dijo, se la comió. Con 3 años había observado la magia de la vida. Ajá. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Mira, Eduardo Ladislao Olenberg, el primer director del Zoológico de Buenos Aires, que fue a su vez el nieto del primer abanderado patrio, el barón de Olenberg, que vino en 1812 con San Martín a la Argentina, decía que había 2 zoológicos, el de abajo y el de arriba. Yo tuve la suerte, mira qué viejo soy, de andar en dirigible, el dirigible de la Serenísima. Yo no sé si alguna vez oyeron hablar de él. La Serenísima, la marca. sí. Le había puesto la publicidad a un dirigible. Y yo, como tenía un programa de tele, me fui con cámara y todo, hicimos un viaje en el dirigible, ¿no? Ustedes que hacen radio saben muy bien de lo que significaba un programa desde arriba del dirigible. Sí. O sea, era fenómeno. Es decir, yo subiendo al dirigible, bajando el dirigible, hablando con el tipo del dirigible, además el dirigible después de todo eso, tiempo después se cayó y se hizo pelota, pero más allá de esto yo guardo ese video y cuando íbamos arriba del zoológico vos veías una cuña que terminaba en el Río de la Plata, una cuña verde con varios espejos de agua, el Parque 3 de Febrero, etcétera, etcétera. Y lo que decía Eduardo Ladislao Olenberg es que hay un zoológico arriba, si vos levantás la vista, de todas las aves que ven esa cuña y se meten en los distintos espejos de agua del zoológico, más el zoológico de abajo. Si nosotros, parafraseando a Eduardo Ladislao Olenberg, viéramos el zoológico de arriba o el zoológico de abajo que no vemos, entre comillas lo del zoológico, y nos diéramos cuenta que tenemos un mundo admirable en el entorno, porque pareciera ser que somos únicos, y esto es el concepto judeo-cristiano que no acepto. Yo no acepto que el ser humano diga venimos de los monos. Yo acepto que digamos somos monos, monos sin pelo, pero somos monos, que esta historia que somos diferentes y superiores. Si no, mirá, no quiero hacer mucha política, aunque soy hacela, no, dale para adelante. bienvenido. Pero si no, mirá alrededor, mirá las taradeces que dice mucha gente, por no decir pelotudeces que no se debe decir en radio. No, pero se puede. Está perfecto. Acá está todo bien. Nosotros nos hemos dado una panzada de las cosas que se han estado, de estar en contra de las cosas que se han estado diciendo en este gobierno, así que estamos ahí con vos. Frank, te escucho algo lejos. Perdóname. Ahora te escucho bien. Sí, porque se relajó ante el relato y se tiró en la silla. Eso es el viejo truco radial que todo operador te mata cuando lo haces. Sí, tal cual. Claro, me lo vas a contar a mí. Sabés las reprimendas que me he llevado. Juan, te decía que nosotros nos hemos estado dando una panzada de hablar en contra de este gobierno, que la verdad que le está haciendo mucho daño a... Mucho daño, ¿sabes qué? Emocional, intelectual y físico. Tremendo. No le queda resquicio, no le queda resquicio. Si hay un mérito que tiene es que fue prolijito con todo, Le dio total. A todo. Que tenga y guarde. A cualquier persona que tenga un ápice de sensibilidad le está Explícame vos, Frank, que a lo mejor, y vos, Vic, que son más inteligentes que yo. Explícame por qué a veces alguna vieja señora a la que le hacen un reportaje dice, no quiero hablar con ese canal ni menos, y porque denle la oportunidad. ¿Qué oportunidad me estás hablando? 25% de inflación, te quiero vender hasta la abuela y la joya de la abuela, y si la abuela tiene alguna billuterita, me te la vendo. No sé, yo no entiendo muy bien la hazaña contra los jubilados, que es eterna. Hay una hazaña. Hay mucha guita dando vuelta, porque hay mucha guita dando vuelta, esa es la hazaña. Tremendo. O sea, vos pensás que sumá toda la guita, el fondo
de compensación que los jubilados tienen es apetecible. ¿Me entendés? Sí, A es ver, una ¿qué caja apetece- tremenda. ¿Qué apetece un corrupto? ¿Qué apetece un individuo que... ¿Querés que te diga lo que me pasó cuando yo tenía un programa de salud a mi cargo y me reemplazó un manager de fútbol, como corresponde en el gobierno de Macri? Bien. Ajá. Y el manager de fútbol me dijo, ¿dónde está la plata? La primera pregunta, le digo, no, yo como funcionario no manejo plata. Hmm. Porque mi tía Dora, Dios la tenga en su gloria, diría mi mamá, creía que probablemente, y ese símbolo que es mi tía Dora, que los funcionarios manejan plata, los funcionarios manejan licitaciones, contrataciones con 3 presupuestos, en recontra controles, y la única plata que manejas es la de la caja chica, Claro. que en aquel entonces eran 5.000 pesos. Me explico, entonces le digo, mira, me quedan 4.300 pesos de la caja chica. Y lo miré como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Total. Claro. Entonces, esa apetencia por el dinero, por nombrar a la tía, a la abuela como ministro de no sé qué, Hmm. esto me parece que es la idea. Más allá de que yo creo que hay un fanatismo absurdo y una falta de calle y de pelota, de haber jugado en el potrero, haberse embarrado, que lo hayan puteado los vecinos, haberse peleado un poquito con los vecinos chiquitos Sí. y a tener un poquito más de barrio. Sí, Porque sí, si total. vos no tenés barrio, mira, yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del funcionario, pero le atendía el perro a un funcionario que ya no vive Ajá. y me confesó un día, me dijo, yo no tomé nunca un colectivo. Bueno, eso te da un A poco ver, la te pauta. estoy hablando Claro. de una señora grande, ¿eh? Sí. No te estoy hablando de una adolescente, una señora grande que me dijo, yo no tomé nunca un colectivo. Entonces, más allá de uno pueda, desde que tiene auto, dejar de tomar colectivo, que nunca en tu vida te hayas levantado a las 5 de la mañana a tomar 3 colectivos, es muy difícil que empatices. Es muy difícil que empatices, que conozcas la Argentina. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo no nací en un hogar hiper pobre, en mi casa no hubo grandes carencias, comimos todos los días, nos comprábamos pilchas, no había lujos, pero empatizábamos, tomábamos el colectivo, tomábamos el subte, controlábamos los gastos, manejábamos la historia, llegábamos a fin de mes o no llegábamos, ¿viste? Este tipo de cosas, si no puede comer 3 veces, que coma una. No, no, La no. pelota. No, es ¿Y tremendo. sabes que quiero dejar un mensaje? Porque Sí, es muy importante lo obvio. que te quiero decir. A ver, vamos a hacer una encuesta. En la Argentina hay pocos o muchos femicidios. Muchísimos. Vic, Muchísimos. muchísimos. A 1 por día. Ujú. En la Argentina hay violencia de género. Ujú. Sí. En la Argentina hay violencia familiar. Ujú. Sí. Y en la Argentina la televisión pública transmite el Festival de Jesús María, donde se naturaliza la violencia, cagando a rebencazos a un individuo de 500 kilos, naturalizando y transportando ese rebencazo al cachetazo a la mujer o al cachetazo al hijo, porque la violencia es un método natural, si lo dejo a correr. Pero es la televisión pública la que lo transmite, la misma que te aparece después un ministro diciendo, no, vamos a ir con todo para evitar la violencia de género, si vos mismo la estás promocionando. Ujú. Sí. Ojo, no te estoy hablando del maltrato animal, te estoy hablando de que el rebencazo es igual al cachetazo, Ujú. porque Sí. naturalizo la violencia como método. Ujú. Tremendo. Tremendo, Juan. Hay mucho para pensar. Yo también Sí. pensaba, bueno, si hablamos de vínculos entre humanos y animales, se trasluce también en nuestro presidente la coherencia, ¿no? Con la que se maneja en toda su vida clonando perros y construyéndoles jaulas grandes con mucho presupuesto y muy decoradas, pero son jaulas. En un digo. departamento, Juan. Y habla mucho también eso del tipo Yo de creo persona que ese es. no es el vínculo ideal con un animal. Y no. Primero, no clonaría ninguno de mis animales de compañía. Y mirá que he tenido animales que los recuerdo con afecto. Tengo en un pasillo de mi casa un óleo de una perra que amé profundamente, pero ya está. Claro. A ver, con ese concepto clono a mi vieja. No, claro, Claro. el ciclo de la vida es ¿Me explico? importantísimo. Pero mi vieja no existe más.
porque mi vieja nació en Italia, en un pueblito de 1.500 habitantes, se vino a la Argentina en 10 años, conoció a su papá a los 10 años, porque uno estaba allá y otro acá, después tuvo hermanas, después me tuvo a mí, conoció a mi papá que vivía enfrente, todo lo demás. Esa vieja no existe más, porque mi papá no está más, porque el enfrente no está más, porque una cantidad no está más. Entonces, pretender que una copia o un facsímil o una versión igualita físicamente de un animal va a ser ese mismo animal, es no entender la biología. Pero bueno, el cambio climático no existe, así que ¿de qué nos preocupamos? Claro, total. Y porque también a mí me pasó personalmente que mi papá falleció y en un momento ese vacío te llena un poco de angustia, ¿no? Y de miedos y de preguntas, y te empezás a dar cuenta que lo que te queda, porque lo material no está, porque esa persona ya se fue, es lo que te dejó. Y bueno, hoy abríamos esta nota y vos nos contabas sobre tu abuela y sobre los relatos, y nos has llenado de relatos, y yo creo que eso es lo que más hay que abrazar de las presencias de otros en nuestra vida. Mira, te voy a abrir para, si querés y tenés tiempo, una anécdota más. Dale. Mi hijo menor, cuando tenía 15 años, sí, un día en estas charlas que uno tiene me dice, che, papá, ¿dónde está el abuelo? Y yo con esa soltura le digo, che, no seas Gil, el abuelo está acá a 4 cuadras. No, me dice, Gil, vos, te digo de tu papá. Mi papá se murió hace muchos años, le digo. Sí, por eso te pregunto, ¿dónde está enterrado? Y yo, que no fui nunca necrófilo, jamás fui al cementerio a ver a mi papá, a ver los restos de mi papá. Ajá. Me tocó, porque Claro. era una preocupación de él. Entonces me fui al cementerio un día, hasta que averigüé dónde estaba. Viste que siempre hay una prima que sabe todo. Sí, total. En el nicho 14, acá leía 24, el nicho está a nombre de fulano de tal, se vence en noviembre del año que viene. Bueno, listo, fenómeno, voy y veo familia Romero. Dije, a la miércoles, ¿quién está acá adentro además de mi papá? Encontrás Me un voy a la compendio administración de y me dicen familiares. que había mi bisabuela, que ese nicho lo habían sacado. Mi bisabuela murió en el 36. O sea, imagínate, el nicho lo sacaron en el 36. Ahí estaba mi bisabuela, mi vieja, mi viejo. Sí, un asado, un domingo. Un tío, qué sé yo, era una fiesta familiar. Sí. Entonces averigüé todo bien y me mandé al centro a hacer unas chapitas de plástico. Y dije, las voy a hacer tipo bronce, pero de plástico para que no me las afanen. Estoy pegando las chapitas otro día y una mano me ataca y me dice, no se puede. ¿Qué no se puede? Estas chapitas no son las reglamentarias. ¿Y cuáles son? Según la ordenanza 74, son las de bronce de tal. ¿Y quién las hace? Nosotros, me dice. Qué vivo. Digo, bueno, hace las chapitas y dejémonos de poder. Hace las chapitas, pega la chapita, el señor contento lustra la chapita, y entonces un día lo llevo, después de un mes y pico de este chiste, lo llevo a mi hijo y le digo, vení, vamos a ver dónde está tu abuelo, mi papá, que me pregunta. Lo llevo. Antes de entrar me dice, ¿puedo comprar una rosa? Le compramos. Le compré una rosa, al lado había un tipo que lloraba porque había perdido a la mujer. Con 15 años lo miraba todo con una mirada muy inquisidora. Se quedó en silencio y cuando salimos le digo, bueno, tengo que confesarte una cosa. En ese lugar donde estuviste no está mi papá. Me miró espantado. Me acuerdo que estábamos sobre la tumba de Jorge Newbery caminando. Me dice, ¿cómo me decís eso? No, le digo, ese es el traje cremado de mi papá. Mi papá está en mí, está en vos, va a estar en tus hijos y va a seguir estando siempre presente en cada uno de nosotros, pero ese es el traje cremado. Y creo que esa fue la mejor enseñanza que yo le pude dejar, porque el día del padre siguiente me dijo, vamos a ver a tu papá, vamos, 8 de la mañana estábamos allí, otra vez otra rosa, y se terminó la historia, porque yo a mi papá lo saqué de ese nicho, a mi bisabuela, entonces me los traje a todos a unos macetones que tengo maravillosos, y se transformaron en limoneros, naranjos, Perfecto. árboles maravillosos, dan flores, y se terminó la historia, que ese es el ciclo de la vida, y es la mejor enseñanza que yo le pude haber dejado a mi hijo. Hermoso, Juan, yo ya estoy llorando directamente. Pero tenelo en cuenta, porque si no,
no entendemos teológicamente lo que significa la vida eterna. La vida eterna es eso. Está bien, hay vida eterna. Vos sos tu papá y tu mamá y tu abuelo y tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Algo tenés. Vos fíjate una cosa. Mi abuelo cuando tenía 70 pirulos más o menos le nace una mancha en la mejilla izquierda. ¿Sí? Yo tengo 72 años, a los 70 me nació la misma mancha en la mejilla izquierda. Dije, la puta madre. Tremendo. Eso Lo que se hereda no se genética. roba. Se llama genética. En el cementerio del pueblo de mi mamá, un día veo una tumba que dice María de Simone, como se llamaba mi vieja. Pero viste que las tumbas viejas tenían foto. Y estaba la foto de mi vieja. Hasta que vuelvo a la Argentina, en 1944 había muerto esta señora. Obviamente parienta. Le pregunto a mi tía Dora famosa que ya murió, y me dice, no, dice, esa es la hija menor, o una de las hijas, de las hermanas del abuelo, por la cual le pusieron María a tu mamá. No, tremendo. Que murió, sí, murió hace mucho, ya bastante. Era igual a mi vieja. 100 años de Entonces, soledad, parece. ¿Entendés mi pregunta? Querés te la asumo. Tuve la suerte de conocer a la hermana menor de mi abuelo, que nunca mi abuelo había visto. Voy al pueblo y me dicen, no, está la señora Concheta de Simone, una señora de 80 y pico de años. Charlo, le cuento, nos lloramos todo, imagínate. Yo, el nieto de su hermano, que no había visto nunca en la vida, pero que conocía y sabía porque las cartas iban y venían, y su mamá le decía que tenía un hermano que se había ido a América a hacer la América, que le escribía. Cuando yo le di un beso a esa señora, yo te lo juro por mi madre, que era darle un beso a mi abuelo, era el olor de mi abuelo, era mi abuelo, de alguna manera. Entonces, entender esta historia y andar pelotudeando, jodiendo a la gente y clonando perros, la verdad que me sale de adentro la bronca. Y sí, no es para menos. Bueno, Juan, nosotros necesitamos salir a respirar, estamos los dos con los ojos así llorosos. Muchas gracias, primero, por tu tiempo, por cómo te has abierto, por lo que nos has compartido a nosotros y a la oyentada. Y bueno, ¿querés agregar algo vos? No, muchas gracias, Juan. La verdad que fue un placer charlar con vos y me has hecho pasar un hermoso momento y espero que a la gente que estuvo del otro lado escuchando también. Ya estoy leyendo, me están llegando comentarios de otros conductores de otros programas como, che, hermosa entrevista, estoy moqueando. Así Ojalá que podamos charlar en otra oportunidad también. Total. Cuando quieran, ustedes saben, a ver, estamos hablando de Radio Provincia, estamos hablando de la radio pública, estamos hablando del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando quieran. Listo. Soy un Boy Scout. Gracias, Juan, muchas gracias. Abrazo Hasta la grande, próxima. gracias Hasta la por llamar. próxima. Hasta luego. Bueno, amigo, Bueno, vamos a una tanda, Por por el amor favor. de Dios. Dios, Ya qué volvemos. increíble.